saber que hay más allá. Si hay lucha será porque vale la pena correr, sin saber a dónde iba. Dejó su tierra Abraham, simplemente obedeció y por su herencia marchó. Preguntar qué encontraremos es negar la fe. Es la fe que Dios honra. Hacia adelante marchemos, sin conocer. Es malo pretender ver si hay pruebas para escapar. Dios siempre honra la fe de aquellos que como Abraham avanzan sin preguntar cómo y cuánto sufrirán. Preguntar qué encontraremos es negar la fe en Jesús. Es la fe que Dios honra. Él cree sin ver. Es la fe que Dios honra. Estos cristianos nunca crecen débiles ni envejecen. Ellos tienen la sonrisa de santos cuyos corazones son valientes. No están sentados y avistando en llorar inútilmente, porque su juventud ha pasado en estos muchos años. No tienen temor a la vejez con su frustración, pero sonríen con desdén a todos quienes osan contender y alardean de que son jóvenes y en su plenitud no cuentan años con días, cabezas, canas ni tiempo. No son cobardes ni fastidiosos y dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal, ni están afligidos de que han de llegar a los santos llamándose viejos. Ellos esperan en el Señor y renuevan las fuerzas, ascienden sobre alas refrescados con el rocío del
del cielo. Y aunque la juventud ha pasado cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. No tienen temor a la vejez con su frustración, pero sonríen, contesten a todos quienes osan contender y alardean de que son jóvenes y en su plenitud no cuentan años con días, cabezas, ganas ni tiempo. No son cobardes ni fastidiosos y dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal, y están afligidos de que han de llegar a los santos llamándose viejos. Ellos esperan en el Señor y renuevan las fuerzas, ascienden sobre alas refrescados con el rocío del cielo. Y aunque la juventud ha pasado cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. Pasado, cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. No son cobardes ni fastidiosos ni dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal, ni están afligidos de que han de llegar a los santos llamándose viejos.
gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo no soy de aquí, no soy de aquí. Yo sé que este lugar no es mi hogar, no soy de aquí. Yo sé que este lugar debo cruzar junto al Señor. Sé que de este desierto Dios me dará la salida. Saldré de lucha y prueba. Él sabe cómo y cuándo. En nada es agradable este desierto al que corre, pero aquí se prepara el que será vencedor. La lucha de la fe se libra aquí para vencer. Más de lo que hace falta no estaremos seguros aquí. Si de verdad amamos a Dios como nuestro Padre, de aquello que hoy sufrimos, Él nos dará la salida. No le agrada la carne, la batalla de la fe, ni hay prueba que no sea según nuestra humanidad. Velar en todo tiempo para escapar lejos de aquí. Orando sin cesar, sin desmayar, confiando en Dios. De la hora de prueba, para el que vela y salida. Esta es la promesa para el que espera al Señor. Nos llevará consigo a la patria celestial. De arriba es el escape y arriba es nuestro hogar. Velad en todo tiempo
para escapar lejos de aquí. Orando sin cesar, sin desmayar, confiando en Dios. Seguimos estudiando la palabra. Vamos a seguir con nuestro estudio de Isaías. En el capítulo 43 vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la palabra: todos los llamados de mi nombre. Y habíamos visto que este todos no solamente habla de Israel, sino que ya está viendo una reunión total, un conjunto realmente de llamados de todos los tiempos. Ese fue el propósito realmente de Dios: reunir a todos por medio de la redención. Y todos serán reunidos a través de la persona de Jesús, como estamos estudiando, como estamos aprendiendo. Realmente todos los llamados, todos aquellos que obedezcan a este llamado, bueno, estarán reunidos. Y esto, como hemos dicho, a través de Jesús. Y dice el verso 8: sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Y así realmente es Israel. Israel hace 2000 años que está ciego y que también está sordo. Realmente Israel está bajo una ceguera espiritual. Realmente no puede ver sus bendiciones a través de su verdadero Mesías. No puede ver realmente que ellos han rechazado a su Mesías y Rey. Y todo esto hace que ellos no puedan tampoco gozar de lo que Dios preparó. Pero ellos aquí empezarán a recobrar la vista. El Señor se manifestará y abrirá sus ojos. Y tenemos que ver que en este momento Dios está hablando para una nación que será esclavizada. Especialmente está hablando para que ellos puedan ser alentados una vez que estén en Babilonia. Dios realmente le está dando esperanza a este pueblo que llegó a estar allí por causa de su desobediencia. Bueno, Dios en su gracia vemos que le da esperanza. Como habíamos visto, aguas profundas estarán sobre ellos. Y vemos cómo le habla Dios. Le habla como un ciego. Pero en este caso, como sabemos, Israel es un ciego voluntario por su incredulidad. Ellos cerraron sus ojos y oídos a la verdad. En el capítulo 42 de Isaías dice en el verso 19, dice: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Y quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido? Y ciego como el siervo de Jehová. Y habíamos visto que realmente Dios realmente tiene una elección sobre este pueblo. Porque a pesar de que este pueblo es ciego y es sordo, Dios sigue escogiendo a este pueblo. Dice: mi escogido. Dios confirma y reafirma esta verdad. Israel es mi escogido. Porque Dios le eligió realmente para llevar adelante un propósito. ¿Y quién realmente querría, habíamos visto, un siervo que sea ciego o que sea sordo? Un siervo realmente, para ser de utilidad, tiene que ver y tiene que saber escuchar. Pero en este caso este siervo ha cerrado sus oídos. Y también sus ojos están cerrados.
están cerrados. Pero Dios dice realmente sacad al pueblo ciego. Un día Israel va a salir de esa ceguera. Va a salir. Y dice en el verso 9, congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Bueno, otra vez Dios vuelve a desafiar a las naciones y a sus ídolos. Dios vuelve a desafiar realmente a todas las naciones que se congreguen para ver si alguna nación puede decir lo que va a ocurrir, como Él está haciendo, como Él, el único y verdadero Dios, puede hacer. Dice, ¿quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Y dice, presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Así Dios invita, parece, a las naciones como a un juicio. Invita a las naciones a un juicio y que presenten, a ver si hay otro Dios. Ya que han dejado al único y verdadero Dios, bueno, que presenten. Si no es un Dios, que presenten algún nombre, pero que presenten sus testigos. A ver si hay alguien capaz de hacer lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho realmente desde el principio de los tiempos. Y bueno, vemos que las naciones no van a poder presentar. Las naciones no van a poder presentar. Realmente no van a poder justificar su accionar o argumentar su accionar delante de Dios. Sin embargo, Dios presenta a un testigo. Y dice el verso 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Bueno, Dios presenta delante de las naciones a un testigo, y ese testigo es Israel. Si nosotros queremos, bueno, ver y tener realmente la confirmación de que Dios es Dios, basta simplemente con ver a Israel. Israel es testigo y testifica de la existencia de un solo y verdadero Dios por simple existencia. Por eso el enemigo tanto ha tratado de exterminar a esta nación. Dice Dios, bueno, ustedes son ciegos, recién acaban de decir, y son sordos. Pero Dios dice, ustedes son mis testigos, mis testigos. Y realmente vemos como no hace falta ni siquiera de que Israel testifique de su Dios. Por la misma existencia, por su misma existencia, por su preservación en todo este tiempo, desde su creación, ellos gritan de que hay un Dios. Sí, un día ellos se van a levantar como testigos, porque Dios va a abrir sus ojos. Pero dice, vosotros sois mis testigos. Y esto es, como dijimos, por simple existencia. Pero también un día este pueblo va a abrir sus ojos y ellos serán testigos del verdadero Dios. Ellos darán testimonio al mundo entero de este Dios verdadero, de este verdadero Dios. En Isaías capítulo 35 podemos leer desde el verso 2. Dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Israel verá lo que no vio hasta ahora. Y Dios mismo va a realmente
a mostrarse, va a mostrarse de una manera especial a su pueblo Israel. Y dice en el verso 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Así va a ser con Israel, porque ellos verán. Ellos van a ver a Jesús manifestado en todo su esplendor. Ellos verán realmente al Señor manifestado en gloria, en poder y en majestad. Realmente el mundo no va a entender muchas cosas cuando esto suceda, pero Israel sí. Los ojos de Israel serán abiertos. El mundo va a ver todo este acontecimiento, la venida del Señor en gloria. Entonces tenemos que separar la venida en gloria, usted no tiene que confundir con la venida a buscar la esposa de Cristo, con el primer arrebatamiento. Estamos hablando de la venida que va a poner fin a los 7 años de juicio. Las naciones van a ver esa venida y va a haber mucha confusión porque el hombre está alejado de la palabra y alejado de Dios. Pero los que van a ver realmente a su Mesías y Rey van a ser los judíos. Por eso dice que en ese momento, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Bueno, Dios va a abrir los ojos de Israel. Y lo que nos llama la atención en este verso es que Dios vuelve a confirmar el llamado y la vocación de este pueblo. Y cómo Dios realmente es Dios en todo lo que hace. Porque Dios podría haberse dado por vencido y haber buscado ya otro testigo y haber dejado ya totalmente de lado al pueblo de Israel. Pero vemos que no es así, no es así. Dios vuelve a confirmar que Israel es testigo de Dios. Lo único que Él va a tratar con su siervo, Vamos a ver en Isaías capítulo 66, vamos a adelantarnos un poco. Isaías capítulo 66 en el verso 18. Dice la palabra, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, a Lud, que disparan arco, a Tubal, a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre las naciones, por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Así vemos realmente la promesa de Dios. Ellos van a ir a las naciones, a lugares donde todavía hay sordos, a donde hay aquellos que todavía no escucharon. Este va a ser el trabajo de Israel. Dios va a juntar a las naciones para que escuchen la palabra, y los encargados de atestiguar la palabra de Dios va a ser realmente este pueblo que va a tener en ese momento ojos abiertos. Realmente en esto vemos cómo Dios es firme en sus pensamientos y en sus propósitos con cada uno de nosotros. Vamos a leer en Romanos capítulo 11,
Primeramente vamos a leer, si mal no recuerdo, el verso 1. Sí. Romanos capítulo 11, primeramente vamos a leer verso 1. Como dijimos, en este tiempo Dios ha dejado a este pueblo bajo una ceguera espiritual. Dios mismo permitió, porque ellos en su incredulidad rechazaron a su rey y Mesías. Pero dice en Romanos capítulo 11 en el verso 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Será que Dios ha desechado a su pueblo para siempre? ¿Será que totalmente Israel ha quedado excluido en el propósito santo, en el propósito eterno de Dios? Bueno, el apóstol Pablo dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. La prueba es que él es judío y que él está predicando el evangelio. Y bueno, él es una de las primicias, como dice un abortivo, dijo él, uno nacido antes de tiempo. Así es un israelita nacido en este tiempo. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Bueno, aún en este tiempo hay un remanente, y también lo será en el fin. Dios no ha desechado totalmente a la nación, sino que Dios la ha dejado de lado en esta dispensación de la gracia para tratar con la iglesia. Pero cuando esta dispensación de la iglesia termine, bueno, los gentiles en su trato también mostrarán que son ciegos y que son sordos al mismo llamado que tuvo Israel. Y de este tiempo saldrá una iglesia, y saldrá de la iglesia una virgen pura. Pero vemos lo que Dios dice en este mismo capítulo 11, en el verso 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Así es Israel en este tiempo. Por causa de que Dios nos dio oportunidad a los gentiles, Israel se transformó en enemigo del evangelio. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Note que aquí la elección de Dios es lo que prevalece. En esto dijimos que Dios es Dios. Y Dios escogió a este pueblo, no le desechó. Y dice el por qué en el verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Habíamos visto que Dios llamó a este pueblo. Y este pueblo realmente en su tiempo obedeció a este llamamiento. Pero vemos también que este pueblo se rebeló contra su Dios. Pero Dios, cuando le llamó, es porque ya en su presencia había un propósito. Dios escogió a Israel por gracia. No le escogió por su mérito. Por eso, hermano, el propósito de Dios es firme. Dios ya le dio a este pueblo y vuelve a confirmar, como que Dios vuelve a reafirmar, vosotros sois mis testigos. Quizá nosotros ya hubiésemos cambiado. Y así es cuando Dios da realmente un ministerio, cuando Dios da los dones. Eso ya no se puede quitar. Dios da de una manera irrevocable. Dios ya no le va a sacar. Todo lo que Dios le dio, Dios no le va a volver a pedir. Todo lo que Dios nos da para siempre, para la eternidad. Y esto es lo que nosotros debemos entender también bien, porque también nosotros muchas veces quizás caigamos por el camino y quizás muchas veces pensemos que Dios nos ha desechado para siempre. Y esto no es así. Este pensamiento no debe gobernar nuestro corazón, porque Dios es poderoso, como dice, para volver a levantar o para poder
injertar nuevamente a Israel otra vez en su lugar de natura, poniendo el ejemplo del olivo. Y así también es Dios poderoso para levantar y poner a un creyente o a cualquier hijo de Dios que está ejerciendo conforme su don y ministerio recibido por Dios en su lugar. Esa es la manera de Dios. Porque Dios, volvemos a decir, Dios es Dios. Vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 2, capítulo 1, en el verso 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, en el verso 9. Y dice, ¿quién nos salvó? Dios nos salvó. Y también dice, y llamó con llamamiento santo. Un llamamiento santo, un llamamiento especial. Dios nos salvó. Y luego también nos llamó con un llamamiento santo. Pero dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y esto nosotros debemos entender bien. Dios plantó en nosotros una vida nueva. Y esa vida nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Dios nos vio en Cristo. Y nosotros, hemos obedecido a su llamado por la fe. Esto no quiere decir que Dios haya escogido a un hombre fuera de Cristo. Dios no elige para salvación. Pero sí lo que Dios ha predestinado es una vida nueva. Y en esa vida, hermano, nosotros somos llamados otra vez. Una vez que somos salvados, somos llamados. Somos consagrados para Dios. Somos separados para un uso especial. Y ahí, hermano, nosotros vemos que esto no es conforme a nuestras obras, no es conforme a nuestro mérito. Dios sabe. Y así vemos que fue también con Israel. Por eso Dios vuelve a reafirmar. Note que Dios parece que se queja y dice, es ciego, es sordo, llamada a este pueblo ciego, a este pueblo sordo. Pero Dios sigue reafirmando su vocación, la vocación de este pueblo a servirle. Y así Israel, hermano, por causa de la gracia, de este llamamiento por gracia, Israel será plenamente restaurado en su función entre las naciones. Cuando Dios escogió a Israel fue para que este pueblo, esta nación, fuese luz entre las naciones. Entonces allí, hermano, la gracia va a generar esta restauración. Porque va a llegar el tiempo de Dios. Y entonces Israel va a testificar del amor de Dios. Le va a tocar testificar a las naciones, como hemos leído recién, a donde el nombre de Dios no fue nunca mencionado. Hay lugares donde realmente hay una sola religión, donde es muy difícil penetrar aún en estos tiempos con el Evangelio. Aunque Dios sabe cómo llegar al hombre, la creación misma da testimonio. Pero Israel va a testificar en plenitud del amor de Dios, de la gracia de Dios. Esta fue su misión desde el principio. Pero vemos que en su rebeldía no hizo. Por eso vemos que Dios va a hacer de esta manera. Y como dijimos, en este tiempo Dios ha dejado de lado a esta nación. Y Pedro, vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 9. Pedro nos dice: mas vosotros sois linaje escogido. Pedro está hablando a los gentiles en este tiempo. Mas vosotros sois un linaje escogido. Parece que estamos ocupando el lugar de Israel en este tiempo. Y dice real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo esto era Israel.
Y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Usted le está hablando a un pueblo gentil, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, la iglesia ocupa este lugar. En este tiempo nosotros somos llamados a ser testigos. La iglesia es el testigo principal en esta dispensación de la gracia. Por eso, en cuanto tenemos oportunidad, debemos testificar del verdadero Dios. Hermano, debemos testificar de lo que hemos visto y oído. Realmente tenemos que testificar de que hay un solo Dios. Testificar del Salvador, de aquel que vino a tomar el lugar del hombre para salvarle de la condenación. A veces parece que un poco nos olvidamos. Pero hermano, no debemos tener vergüenza. Debemos hablar del Señor, porque somos llamados a testificar, a decirle, antes estaba en tiniebla y el Señor nos trasladó a su luz admirable, dice Pedro. Qué hermoso, hermano. Ese hoy también es nuestra vocación. Y dice, vamos a volver a leer, dice en el verso 11 de nuestro estudio, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Este es el mensaje que nosotros damos, y este es el mensaje que va a dar también Israel, que hay un solo Dios. Yo, dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay, dice, no hay. Aunque muchas veces el hombre quiera mostrar que hay otros dioses, pero realmente esos dioses son dioses muertos. Realmente son dioses que no tienen poder, no son como el Dios de Jesurún. Realmente no son como el Dios de Jesurún. Hay un solo Dios, hay un solo Salvador, y fuera de Él, hermano, no hay quien salve. No hay salvación para el hombre, no hay salvación del pecado, si no es por medio del verdadero Dios. Y esto va a ser realmente el mensaje que van a proclamar los judíos, que va a proclamar el pueblo terrenal de Dios en el milenio. Y vemos en tipo, vamos a ver en Hechos capítulo 4, en el verso 11. Vemos a Pedro, tipo de esta nación, declarando esta verdad. Y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra principal, y en ningún otro hay salvación. No hay otro que pueda dar salud. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué preciosa la manera de hablar del apóstol. En ningún otro hay salud. Y así dice Dios, vosotros sois mi testigo. ¿Y qué van a decir? Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y ellos van a ver realmente al Señor. Van a ver al Señor como aquel que les salvó de realmente ser exterminados por el anticristo. Van a ver al Señor como su Salvador, como su salvación, como su Mesías que va a traer liberación. Van a tener una revelación profunda del Señor Jesucristo. Y así también eso van a proclamar. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, en el verso 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, en el verso 5. Porque hay un solo Dios. Note que otra vez vuelve a decir, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cual se dio testimonio. Note que se dio testimonio. ¿Y cómo se dio testimonio? Bueno, por medio de aquellos testigos. Especialmente está hablando de sus discípulos. Ellos fueron los encargados de dar testimonio de este Cristo que dio su vida
a su debido tiempo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y dice Pablo, por esto y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Así fue el ministerio y la vocación de Pablo. Él fue levantado conforme a lo que él tenía que, conforme a lo que había sucedido. Él tenía que dar testimonio de lo sucedido, de lo que Jesús mismo le iba a decir. Y dice otra vez, porque hay un solo Dios. Otra vez, este es nuestro mensaje. Parece un mensaje antiguo, repetitivo, pero poderoso. Este mensaje, hermano, es poderoso. Podemos decirle al hombre y al mundo que fuera de Cristo no hay nada. Que fuera de Cristo no hay salvación. Que fuera de Cristo no hay nada que permanezca. No hay nada fuera de Cristo que subsista. Cristo llega a ser un refugio para el hombre, para que el hombre permanezca, para que el alma del hombre encuentre un lugar de refugio. Por eso es tan hermoso, es tan hermoso. Nosotros vemos en la palabra mucho acerca de esto. Podemos leer un verso más. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 21. Dice la palabra, cuando el ángel habló a José, le dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo. Él salvará. Él salvará. Así el Señor fue el único, realmente escogido por Dios para salvar al hombre del pecado. El hombre no podía realmente ser sanado de la enfermedad del pecado, pero el Señor vino realmente a traer la sanidad. Él vino a traer la salud. Por eso vemos que nuestra parte es profesar. Así como Israel hará en su tiempo, bueno, nuestra parte en este tiempo, en esta dispensación, como testigos de Dios, es poder también proclamar esta verdad. Bueno, dice verso 12, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¡Qué precioso! Dios se presenta primeramente Él mismo como un testigo. Yo anuncié, y así fue. Cuando Él anunció, bueno, Él dio la buena nueva a Abraham, así dice en Gálatas. Él habló a su amigo Abraham. Él le dijo, yo haré de ti. Y también dice, yo anuncié y salvé. Parece que no había evangelista en el tiempo de Abraham. Y bueno, Dios mismo se bajó y le evangelizó a Abraham. Él fue fiel a sí mismo. Él fue fiel a su propósito. Y dice, anuncié, salvé e hice oír, y no hubo Dios extraño, Dios ajeno. Y ahora dice otra vez Dios. Parece que Dios le está dando como un ejemplo. Bueno, vosotros pues sois mis testigos. Ustedes vayan y hagan lo mismo. Sean testigos. ¿Qué es un testigo? Bueno, un testigo es una persona que ha presenciado un hecho determinado, o una persona que sabe alguna cosa para declarar. También un testigo es una persona
que declara de manera voluntaria ante otros. Es una persona que vio algún acontecimiento y puede demostrarlo con precisión. Bueno, esto realmente somos nosotros. Como habíamos visto que Pedro dice, bueno, vosotros sois testigos. Y también vemos que cada uno de nosotros somos testigos. Dice en 1 de Juan capítulo 1, en el verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palpando nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Eso os anunciamos. Esa es nuestra parte. Lo que hemos visto y oído. Y no salir de allí. No salir y agregar ni quitar. Pero hermanos, somos llamados como testigos. ¿Quién sino nosotros podemos hablar de este Dios poderoso, de este Dios que salva, de este Cristo que vino y como dijimos, se hizo pecado por amor a nosotros? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Bueno, dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así es realmente cuando se testifica la verdad. La verdad trae comunión y la verdad trae gozo, un gozo cumplido. Este es el gozo de la fe. Porque realmente por la fe vemos cumplidas todas las promesas que están en la palabra de Dios, de las cuales atestiguan las mismas escrituras. Así que vemos, dice otra vez Dios, una palabra que sobresale aquí otra vez en este capítulo, la palabra testigo, la palabra creador, la palabra redentor. Verso 13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien dé mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Bueno, ¿quién puede estorbar a Dios? ¿Qué oposición puede hacer el enemigo o el hombre contra sus propósitos? El anticristo tratará de destruir al pueblo de Dios para tratar de impedir que todos sus propósitos se cumplan. Como hemos dicho, el gran opositor de los propósitos de Dios en todos los tiempos ha tratado de destruir al pueblo de Dios. Si pudiera destruir a Israel, anularía todas las promesas de Dios. Pero como hemos visto, Israel sigue en pie y seguirá en pie para siempre. Por eso Dios mismo, como hemos visto, le llama: vosotros sois mis testigos, ya por simple existencia. Cuánto este pueblo sufrió. Realmente se han muerto millones en diferentes guerras, ya sea cuando se quiso recuperar los lugares de Palestina en su tiempo por mano de la iglesia falsa, o ya sea por diferentes guerras. En cada tiempo Israel y los judíos fueron perseguidos y fueron exterminados. Trataron de exterminarle, pero nunca le exterminaron. Por eso vemos que Israel es el gran testigo que tiene Dios. Nadie pudo estorbar a Dios. ¿Quién dice? ¿Quién hay que libre de mi mano? Lo que hago yo, dice, ¿quién lo estorbará? Mucho el enemigo trata de estorbar y hacer fracasar la obra de Dios, pero nunca podrá. Dice el verso 14, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel: por vosotros envié a Babilonia,
e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Bueno, aquí vemos especialmente en este verso que Isaías predice el cautiverio babilónico. Note que todo Dios está mostrando que está cayendo justo como Él lo determinó, como su propósito lo estableció. Vemos, dice que Él envió a Babilonia. Babilonia fue una herramienta en las manos de Dios para corregir a Israel, Y note que esta profecía Isaías le está dando 100 años antes de que Babilonia venga a llevar a Israel cautivo. Esto es una verdadera profecía. Para que realmente Babilonia sepa también de que no fueron sus dioses ni su poder que hicieron que ellos lleven cautivo al pueblo de Dios. Por eso dice, por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Note que Dios dice, ellos se gloriaban en sus naves, en sus maquinarias de guerra, en todo el poder que ellos tenían. Y ellos atribuían el haber conquistado a Israel a su poder. Pero al leer este verso, qué triste habrá sido para ellos, porque se dieron cuenta que el que hizo todo fue Dios. Realmente Dios en su propósito permitió que esto fuese así. Y Dios también vuelve a mostrar y vuelve a decir, y dice, los hice descender también como fugitivos a todos ellos. Ellos también iban a llegar a ser como fugitivos cuando otro imperio, el imperio medo, el imperio persa, unidos le iban a conquistar. Y ellos se iban realmente a sentir tan humillados. Porque Dios mismo, esto ocurrió en una fiesta que el rey de Babilonia tenía. Y mandó a sacar los vasos, los utensilios de la casa de Dios para beber, para hacer una fiesta pagana. Y en esa misma noche ellos cayó Babilonia. Y esto para mostrar que ellos eran una herramienta. Ellos se jactaban con orgullo de haber logrado lo que lograron. Pero vemos que Dios iba a también tomar cuenta de esto. Y Dios ya había predicho que también Babilonia en su tiempo iba a caer. Y esto porque Él es el verdadero Dios. Otra vez Dios está mostrando de que Él es Dios. De que Él tiene todas las circunstancias, todos los acontecimientos mundiales bajo control. Aún el enemigo es utilizado por la mano de Dios para bendecirnos. Todo ayuda a bien. Todo es para que el propósito de Dios pueda avanzar. Bueno, vamos a dejar aquí. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a dar por terminado el estudio de esta noche. Que el Señor les bendiga ricamente. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía Él. Amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues
conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía él. Me guía él, con cuánto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo, nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Cuánto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía él, con cuánto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor.